Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de... Hola Andrés. Hola Pablo, tuvimos una semana especial. ¿Qué te parece si hacemos un programa especial? Espectacular. Esta semana escuchamos de un nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Mucho se habló de lo poco que se vio escrito. Es cierto. Hay un acuerdo que está pendiente hace mucho tiempo y supuestamente debería salir pronto. Con la Unión Europea, ¿llamamos a una experta? Dale. Te invito a que hablemos con Marisa Bircher. Marisa es licenciada en Comercio Internacional, es especialista en comercio exterior, se ha desempeñado en el ámbito privado, también en el ámbito académico, pero más importante fue secretaria de Comercio Exterior de la Nación y fue una de las negociadoras líderes del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así que sabe muchísimo de comercio exterior y de cómo se cierran estos acuerdos, así que te invito a que conversemos con ella. No se me ocurre mejor invitada. Vamos a charlar. Bienvenida Marisa a Fenómeno Barrial. Acá estamos Bueno, con Marisa Bircher y Andrés Malamud y un servidor Pablo Castro, grabando lunes 17 de noviembre a las 15 horas. Bueno, Marisa, te queríamos consultar para que nos cuentes un poco sobre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. ¿De qué se trata? Explícanos acá para la gente que por ahí ha pasado tanto tiempo que a lo mejor, ¿Por eh, 25 años decís tanto tiempo? claro, y mejor, sí, es como el cuento de la buena pipa. son varios aniversarios. Así que un poco queríamos entender de qué se trata y después preguntarte más sobre a qué sectores le puede servir, tanto en Europa como en el Mercosur, y si tienen chance de algún día salir o no. Así que empecemos tal vez por de qué se trata. Dale, porque si sale o no, esa es la gran incógnita. Bueno, gracias por la invitación. Este es un acuerdo que tiene todas las características de un TLC, un Tratado de Libre Comercio, por la dimensión que tiene y el alcance. Recién lo volví a repasar y estamos hablando de más de 19 disciplinas, lo cual habla de un gran universo de productos, pero también de otros criterios de acceso de esos productos en ambos bloques, y condiciones y eliminación de barreras arancelarias y, y simplificación. Ahora, es un acuerdo que lleva más de 25 años, lo cual en su momento cuando se cerró en el primer cierre del 2018, en el 2015 hago la aclaración de que ya tenía un nivel de avance la negociación de casi del 70%. Lo que nos quedaba a nosotros era la parte más compleja quizás, pero también el desafío de actualizar un documento y un acuerdo que también se sigue desactualizando si seguimos dejando pasar el tiempo. Es un acuerdo muy grande, es un acuerdo ambicioso, estamos hablando de un espacio de más de 800 millones de habitantes entre las dos regiones, y estamos hablando de un bloque de dos bloques, te diría, que tienen cierto grado de protección desde el punto de vista agrícola, con muchas sensibilidades, con mucha resistencia, con mucha más película que realidad. Entonces el debate siempre se hace largo, extenso, y se van sumando anexos. Hace poco, bueno, se sumó el anexo en materia de medio ambiente, de sostenibilidad, y bueno, y ahora anda dando vueltas también algo de salvaguardias por parte del sector francés. Lo que te quiero decir es que es un acuerdo que, en términos generales, para la Argentina y para el sector exportador, porque la Unión Europea es uno de nuestros principales socios, o sea, lo que haría es reconfirmar y ampliar el mercado de acceso. Pero no solamente desde el punto de vista arancelario están los beneficios, sino que diría que donde más enfoque hay que ponerle a este acuerdo es a profundizar y ampliar la capacidad de inversiones que los europeos podrían tener en nuestra región. Y modulando un poco el ego, acá me meto en los temas quizás más interesantes, ¿no? Donde acá no, el centro no es necesariamente Argentina. Yo creo que hay un fuerte interés por parte de los europeos en Brasil, en un mercado de 211 millones de habitantes,
Y lo mismo también para Brasil en relación a la Unión Europea, en donde está su primer destino de exportaciones de alimentos. Entonces, creo que depende cómo miremos el acuerdo, es un acuerdo atractivo, comercial, pero también en materia de inversiones. Marisa, te hago una pregunta desde el otro lado del charco. Desde el Mercosur vos lo definís como un tratado de libre comercio que incluye un capítulo importante de inversiones. Acá en Europa lo describen con más complejidad. Hablan de un acuerdo mixto, porque incluye también cooperación y diálogo político. Y eso es lo que torna más complicada la negociación y sobre todo la ratificación. A mí me interesa que estas diferencias de perspectivas nunca se procesó, quizás. En el Mercosur seguimos viendo esto como comercio e inversiones y en todo caso como reglas. Mientras que la Unión Europea lo ve de una manera mucho más compleja, y compleja significa complicada. ¿Cómo interpretás esta visión de los europeos y qué impacto tuvo la negociación o pensás que va a tener en la ratificación? Qué bueno este comentario que haces, porque son enfoques diferentes respecto a qué es el acuerdo. Una cosa es el acuerdo, como nosotros lo denominamos acuerdo estratégico o acuerdo de libre comercio, que en definitiva tampoco no lo es, porque la Unión Europea puso sobre la mesa casi el 100% liberalizó el 100% de su comercio en este acuerdo, y el Mercosur puso sobre la mesa el 90%. Después hablamos de esto que me preguntaba Paula al principio, de, bueno, qué sectores son los que ganan y cuáles son los más sensibles. Pero yendo a tu observación, lo que vos mencionás es cómo se ve desde lo parlamentario. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo te dice, este documento para nosotros tiene dos ejes, uno es comercial y el otro es político. Uno lo podemos aprobar de forma inmediata, si hay mayoría dentro del Consejo, del Parlamento, y el otro tiene que ir pasando por el resto de los parlamentos. O sea, el otro como te diría, eje del acuerdo, que es la parte política o de cooperación. Está perfecto, no es que nosotros no lo veamos de esa manera, lo que pasa es que nosotros no tenemos un Congreso que lo divide. Eso es desde el punto de vista parlamentario y del Consejo, ellos cómo lo ven en la ratificación. Nosotros, si tenemos que hablar de ese mismo enfoque, te diría que cuando entran nuestros congresos se tiene que aprobar el documento unánimemente y en el 100%, por sí o por no. Pero el corazón del acuerdo sigue siendo comercial, te diría, y en materia de inversiones, ¿no? Digo, más allá de cómo ellos lo aprueben. Y Marisa, ¿eso significa que ellos pueden solamente o podrían solamente aprobar la parte comercial y no lo otro? A ver, ellos deberían aprobar lo comercial, que es lo que se está planteando de acá a los próximos meses, y lo político es lo que estiman desde Bruselas que va a llevar tiempo. Nos muestran el caso de Centroamérica, siempre te ponen, los europeos cuando estás negociando te ponen ejemplos para que uno o aprenda o tome información. Centroamérica hizo la aprobación de los dos bloques, ¿no? Desde lo comercial y desde lo político, pero llevó muchos años. Yo calculo que este acuerdo va a llevar también un proceso largo en la parte de ratificación política. Lo comercial debería empezar lo más pronto posible. Y además, como les decía recién, mi sensación es que también se va desactualizando en este contexto que no tiene nada que ver de lo que era en el 2019, previo a una pandemia, previo a una guerra, previo a la crisis o a esta tensión que propone Trump al mundo. Entonces, si no nos apuramos, vamos a tener que negociar otro acuerdo. Ahora, contanos un poco del tema sectorial, porque un poco la forma que yo he visto en el acuerdo reflejado en los medios europeos es algo así como industria europea a cambio de agro sudamericano, y sobre todo en Francia parece donde es que hay más resistencias al acuerdo porque parece que tienen mucho miedo de competir con nuestros productores agrícolas, ¿no? Sí, a ver, creo que es un acuerdo bastante equilibrado y eh, te diría que también muy cuidado por ambas partes. No es un acuerdo en el cual, desde el punto de vista agroindustrial del Mercosur, cuando desembarquemos con los productos a un arancel cero, no van a ser todos los sectores, no van a ser, en algunos casos hay listados que se subsumen en cuotas, otros en una baja arancelaria gradual.
otros a una baja inmediata a cero, pero cuando vos ves cuáles bajan a cero son aquellos productos en donde no hay mucha producción local europea. Y en los sectores más sensibles donde tuvimos, y hasta el día de hoy tienen mucha resistencia al lado europeo, tanto los franceses, le siguen los irlandeses, y un poco Bélgica, depende a veces del contexto político. El sector de la carne, para que te des una idea, o para que se den una idea, digo, logramos desde el Mercosur una cuota que equivale a una hamburguesa por ciudadano europeo. Digo, para que dimensionen el ruido político de los farmers. Por año. Sí, por año. No me hagas más preguntas así, Andrés, pero sí, por año es un buen título de los medios. Eso no significa, para no desmerecer, digo, el sector de la carne del Mercosur, que es un sector que tiene mucha historia con la Unión Europea tras la cuota Hilton. La cuota Hilton va a seguir, la 481 también va a seguir, vamos a seguir teniendo acceso hasta ahora como el que se tiene, solamente que tendríamos una cuota cero arancel de 90.000 toneladas, que encima, Andrés, te hago una aclaración más, dividida a 4. O sea, de los 4 países del Mercosur. Por eso te decía que llegaría muy poco con este beneficio. No hay nada que temer por parte del lado de los franceses o los irlandeses en materia de la carne. Ellos no tienen nada que temer, pero sin embargo temen. La pregunta Sí. que te hacía Pablo, que vos respondías con el ejemplo concreto de la carne. Bifes por autos, se dijo durante mucho tiempo que era el acuerdo, que nosotros importábamos autos en el Mercosur y les vendíamos vacas a la Unión Europea. Y aún así, vendiéndonos valor agregado y comprándonos agricultura, que no es, el bife es valor agregado, porque la vaca está procesada, aún así hay dificultades para la aceptación por parte de Francia, decías. Sí, yo creo que, a ver, hay diferentes cuestiones que uno puede interpretar del lado de los europeos. Por un lado, desde el Mercosur, con esto, el buscar el equilibrio para que el acuerdo se confirme, se ponga en marcha, pero no subir mucho el perfil, no asustar a los productores, no ilusionar a los productores argentinos. Ustedes no saben las palabras que ahora coincide también con lo que nos está pasando con Estados Unidos, donde uno va controlando lo que se dice y lo que no se dice. Del lado del Mercosur, para no subestimarnos nosotros, somos el primer bloque exportador de alimentos del mundo. Entonces, hay conciencia cuando nos sentamos a negociar con terceros países, ese clima que se vivía en Bruselas cuando nos sentábamos y teníamos, en ese momento eran 28 países delante, ¿no? Digo, en el auditorio ahí en Bélgica, digo, en Bruselas, uno veía los 28 países y nos sentábamos nosotros 4 y había esa sensación de que juntos somos un productor muy importante del mundo. Insisto con la presencia de Brasil. Brasil es lo más grande del mundo en todos los sentidos. Entonces nos sentábamos también con un productor, digo, para seguir el ejemplo de la carne, que tiene 250 millones de cabezas al año, nosotros somos apenas 50, entonces digo, todos juntos formamos un número muy relevante en producción de alimentos. Todos juntos le exportamos hoy a la Unión Europea. Lo que tenemos es estas barreras arancelarias. Por lo que digo no es que solamente le vamos a exportar, que el título no se subsuma, bueno, una hamburguesa por año, digo, va a haber muchas economías regionales y otras industrias que van a poder entrar a la Unión. Ahora, si lo ves desde el punto de vista industrial, yo no sé, porque no sé si te diría es autos por bife, digo, me parece que desde el punto de vista industrial, y voy a la primera pregunta de Pablo, bueno, Marisa, ¿cuáles son los sectores más sensibles? Acá no hay sectores ni ganadores ni perdedores. Fue una negociación de tantos años que se buscó siempre el equilibrio y siempre estábamos ahí, que esto sí, que esto no. En materia del sector automotriz, es un sector en el cual se hizo una negociación muy dura, principalmente con los alemanes del otro lado, pero también muy conscientes de la industria fuerte que tiene Brasil. Entonces, el sector automotriz se negoció más que por bloque, se negoció par a par, un poco con Alemania y otro poco con, otro poco con Brasil y otro poco con Argentina. Brasil tiene una negociación mucho más profunda desde el acuerdo de ida y vuelta. Y nosotros fuimos un poco más cuidadosos porque justamente nuestra industria automotriz no evolucionó de la misma manera que evolucionó la brasilera en estos 20 años. Así que en ese punto estamos también bastante equilibrados del lado argentino. Después hay otros sectores también, digo, esto no es solamente acá, hay sector del mueble, hay sector de textil, que negociamos juntos con los sectores privados, y después todo lo que es también maquinaria y partes y piezas, que son sectores muy técnicos, pero que forman parte del acuerdo en un ida y vuelta.
Pablo, no sé si vos querés hacer una pregunta específica sobre la Unión Europea, porque a mí me gustaría llevar la Marisa a la comparación con lo que estamos negociando con los Estados Unidos. Porque vos fuiste protagonista, Marisa, de la negociación con la Unión Europea, los conocés bien y nos conocés bien. Y lo que dijiste recién era muy interesante. Eran 28 del otro lado con grandes dificultades de ponerse de acuerdo, y éramos 4 de este lado donde la unión hace la fuerza. ¿Cómo ves esa diferencia respecto a Estados Unidos, que es 1-1, con uno grandote y uno menos grandote? ¿Qué diferencias y qué similitudes puedes encontrar habiendo participado desde adentro y habiendo visto la diferencia entre ser uno o ser muchos? Mira, el esquema de negociación o el clima de negociación yo creo que son diferentes. Con la salvedad, Andrés, de que yo no estoy en la mesa negociadora con Estados Unidos ahora. Sí te hago un paralelismo de la forma que tienen los americanos de negociar con los europeos. Con los europeos el diálogo es, o era más flexible, justamente esto, el hecho de buscar intereses comunes, es como que hay una experiencia muy fuerte en encontrar intereses comunes y negociar en grupos. Con Estados Unidos, no. Con Estados Unidos es un interés, es una prioridad y es lo tomás o lo dejás. Digo, nuestro esquema de negociación en su momento fue difícil, pero hoy vos lo mirás y, insisto, fue en otra versión Trump. Esta es la versión 2.0 de Trump, donde no, claramente no es lo que nosotros nos encontramos, ni tampoco los equipos negociadores. Yo lo que sé de esta negociación es que es muy dura, es muy rápida, y es, si te interesa, te sentás, y si no, hay literalmente 30, 50 países detrás tuyo que necesitamos cerrar. En el caso de Argentina, digo, para no ser tan extremista, hay buena voluntad, hay confianza quizás, digo, por todo lo que se viene negociando en este gran paquete financiero y político con Estados Unidos. Eso no quita que haya una excepción ni flexibilidad en lo que esté pidiendo Estados Unidos a la Argentina. Punto número 2, la diferencia también, Andrés, mencionarte de que todo lo que pueda suceder, que no lo sabemos. En materia de propiedad intelectual va a ser un gran paso que va a poder dar Estados Unidos con la Argentina, algo que nosotros en su momento, digo, durante 20, 30 años no se negociaba, era un tema que no se negociaba. Lo cual implica, antes que me preguntes si va a tener que pasar por el Congreso, si hay modificaciones en esto, sí va a tener que pasar por el Congreso, no la parte comercial. Y te quería pedir que nos sí. expliques también lo que significa propiedad intelectual. Bien. Porque dicen que eso determinó la suerte de nuestros cancilleres, entre otras cosas, pero más allá de la parte política. Sí, el viaje de Pablo Quirno, yo digo, yo lo viví desde afuera, obviamente, ¿no? Pero era como esa sensación física de los nervios. Cuando vi que Pablo dijo, como canciller viajo a Washington, dije, bueno, acá es porque los negociadores te tirás hacia atrás en la silla y decís, hasta acá llegamos. Todavía me da piel de gallina, porque es como cuando vos decís, ya basta, no hay forma que podamos cerrar los negociadores, y eso ya se eleva a un nivel político, en donde definen los cancilleres esos temas altamente sensibles. Solo antes de entrar a propiedad intelectual, solo decir que este es un acuerdo marco. Lo que se planteó el otro día es cerramos las generalidades, cerramos los alcances, nuestros equipos negociadores llegaron a su punto final, más allá de que todavía se siguen algunos detalles, algunos productos y algunos detalles más se siguen conversando, pero el paquete final ya está terminado. Sí, aclarar de que este no es un tratado de libre comercio, no es un TLC, este es un acuerdo comercial, un acuerdo en donde Argentina se enmarca en un acuerdo que ya tenemos de cooperación y comercio antes del Mercosur, y encontraron el mecanismo desde la Argentina para esta bilateralidad. En paralelo con un Mercosur que también tiene que negociar bilateralmente con Estados Unidos, pues Estados Unidos le puso la condición a todos, es negocio 1-1, vengan 1-1, excepto la Unión Europea. Cuando vos mirás este acuerdo, decís, bueno, entonces no va a tener disciplinas. No tiene disciplinas, pero tiene compromisos. Y ahí aparecen estos compromisos en donde se hizo mucho ruido en Argentina. Bueno, ¿por qué Argentina asume tantos compromisos? Y Argentina asume muchos compromisos, más que la de Estados Unidos, porque en materia de comercio tenemos muchas más trabas. Entonces, digo, lo que plantea, digo, más allá de que después falta la letra chica, hay que terminar de ver, digo, qué se negoció. No es porque somos más débiles, sino porque estamos más cerrados, decís. Yo creo que las dos cosas. Si vos mirás, Andrés, el resto de los acuerdos, yo venía siguiendo uno por uno todos los acuerdos, no fuimos la excepción en donde Estados Unidos le puso condiciones a UK y les dijo, les doy 13.000 toneladas de carne, pero
el acceso libre de Estados Unidos a todos estos sectores. El texto con los países de Asia es más duro. Es libre acceso de Estados Unidos y todos sus bienes y sus insumos a un bajo arancel y a ustedes se les baja el arancel. Entonces digo, en términos generales, el texto y las condiciones siguen siendo bastante duras, lo cual no fuimos una excepción de porque nos llevamos muy bien, nos van a dar más. No, seguimos el mismo mecanismo de diálogo. Respecto a propiedad intelectual, a ver, lo que se ve en este texto, lo que yo trataba de definir en esas pocas palabras, y si supiera más tampoco lo podría decir porque entiendo lo que están negociando el equipo, ahí lo que se plantea es, se propone un sistema simplificado en todo lo que es la inscripción de productos, el patentamiento de productos y el respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Me parece que Argentina tiene que dar un paso en ese tema. Nosotros seguimos con una ley de 1970, no sé, Andrés, lo que nos costó a nosotros, bajo ese mismo esquema, negociar el acuerdo con los europeos. Entonces, me parece que acá lo que se está planteando es un mecanismo simplificado para que cualquier producto que venga de Estados Unidos, que tenga patentes, que tenga certificaciones internacionales, que tenga avales internacionales, acá sean autorizados o sean contemplados. Si no, te digo, porque lo veo hoy desde el sector privado, cuando vos llegas con un producto a la Argentina, toda la documentación internacional y los certificados internacionales tiene que ser revisado por organismos locales y tienen que ser autorizados por organismos locales. Sí, el anacronismo ahí es de Argentina, somos el país diferente a todos los demás. Así que me parece que viene por ese lado y obviamente con fuerte resistencia a algunas industrias que tienen una fuerte participación local y acá se verían con más competencia internacional. Correcto, no vamos a mencionar los laboratorios, vamos a dejar que Pablo haga su intervención. No, yo lo que quería preguntar era, ¿cómo se compatibiliza, digamos, este tipo de acuerdo bilateral con el Mercosur? Obviamente el Mercosur, en teoría, es un bloque que una de las cosas que supuestamente nos daba era la capacidad de negociar todos juntos, ¿sí? Sin embargo, entiendo que existe la posibilidad para países dentro del Mercosur de negociar algunas cosas separadamente. No, está buena tu pregunta. No, no se puede. Nosotros como bloque tenemos que negociar juntos y es por consenso. Significa que si estamos de acuerdo avanzamos y si uno no está de acuerdo no se avanza. Ni con ese país ni se avanza bilateralmente o unilateralmente. Acá lo que sucedió o lo que yo interpreto digo, en los diálogos que uno puede ir viendo que tuvo la Argentina intra-Mercosur es que Argentina encontró una ventana de oportunidad que cada miembro del Mercosur tiene un listado de excepciones. Argentina tiene 100 excepciones, Brasil tiene un poco más de 100 o 120, 150, no recuerdo. Excepciones significan productos, en los cuales Uruguay las tiene, Paraguay también, en las cuales nosotros nos guardamos la potestad o el derecho, cada uno de los países miembros, de subir y bajar el arancel externo común de acuerdo a una demanda interna, una crisis interna de producción de algo. Entonces, eso es lo que Argentina agarra, ese listado de excepciones y le avisa a sus socios, yo voy a avanzar en este mecanismo que a mí me lo permite el bloque, no voy a firmar un tratado de libre comercio porque eso sí va por consenso, posiblemente voy a negociar un acuerdo que contemple algunos compromisos adicionales en relación a estos productos que a mí me autoriza el Mercosur. Si bien hubo una autorización interna, si no Argentina no hubiera avanzado o lo hubieran expulsado o nos hubieran denunciado desde el Mercosur, lo que también está pasando es que están los otros 3 socios en la misma situación nuestra, están yendo a negociar con Estados Unidos para que se les baje este arancel adicional del 10%. Entonces, en definitiva, hoy vos me preguntás y estamos casi todos en la misma. Estamos todos negociando bilateralmente y esperando el mejor acuerdo. Yo creo que podría haber algún conflicto o algún roce cuando tengamos los documentos firmados, los 4 socios, y veamos si alguno ganó más o ganó menos. Ahí puede haber una discusión interna. Pero si más o menos es lo que ganamos lo mismo entre los que estamos ahí sentados, me parece que no debería haber mucho inconveniente. Además, Estados Unidos no permite el diálogo multilateral. Así que lo que parecía una crisis hoy terminó siendo quizás una salida. Vamos a ver. Argentina y Brasil alguna vez invitaron a un diplomático del otro país cuando tenían una posición
rotativa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Se podría haber hecho algo por el estilo, que que en el equipo negociador argentino hubiera un diplomático brasileño y viceversa? Pero no nos estamos llevando tan bien como para eso, ¿verdad? Hubiera sido lo óptimo. Yo te soy sincera, Andrés, para mí el trabajo que se pueda dar colectivo desde el Mercosur lo voy a apoyar siempre, más allá de que me estoy quedando cada vez más sola. Hoy miraba para este encuentro, miraba el comercio intrazona del Mercosur. Nada, después les voy a mandar, digo, el cuadro, digo, lo que caímos estrepitosamente dentro del Mercosur, mucho. Hoy estamos 10% del comercio intrazona. Y miraba la Unión Europea cómo va creciendo, y el año pasado del 58 pasó al 61. Entonces digo, el bloque se debe dos desafíos, que es potenciarlo mucho más internamente y potenciarlo hacia afuera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí hubiera sido algo formidable, o sea, que podamos compartir la mirada estratégica de los dos. Y más allá de que también para manejar nuestros egos desde Argentina, Brasil tiene un encadenamiento y una dependencia con Estados Unidos mucho más estratégica, mucho más fuerte, y el primer destino de exportaciones industriales de Brasil es a Estados Unidos. Entonces, la pregunta que yo te hago a vos es, ¿vos crees que a Brasil le interesaría ir con nosotros? Qué notable lo que estás contando, porque en Europa le temen a la participación de Brasil en los BRICS. En Europa le tienen miedo a China y no se dan cuenta que todavía las relaciones con Estados Unidos, de Brasil por lo que contás, exportaciones industriales, y de Argentina por el alineamiento político, siguen siendo más fuertes que con China. La Unión Europea sigue compitiendo con Estados Unidos geopolíticamente. Totalmente, y todos los números dan, ¿eh? Mira, yo miraba, la dependencia de la Unión Europea con Estados Unidos y sí, claramente. Y fíjate que también los aranceles que bajó Estados Unidos a la Unión Europea no son tan significativos, ¿eh? El resultado no fue tan óptimo como se esperaba, y le exigió a la Unión Europea más de 600.000 millones de euros en inversiones. Yo creo que a nosotros no nos va a exigir eso a la Argentina, pero nada, digo, para ver que el equilibrio, digo, es muy fuerte lo que está generando Estados Unidos en materia del reordenamiento comercial. Así que cuando en Argentina hay lamentos porque el acuerdo con Estados Unidos es asimétrico, la respuesta es sí, y aún así, mucho menos malo que las alternativas, lo que llevaron los demás. Exactamente, exactamente. Pero sé que la forma de negociar fue muy duro el proceso, sigue siendo duro. Te hago una última, Marisa, o dos partes. Una primera, por sí o por no, ¿los franceses interrumpen esto el próximo año, sí o no? Y la segunda, suponiendo que tarda más de lo planeado, de lo esperado, de lo anhelado, el acuerdo con la Unión Europea, ¿vos ves algún indicio de que el Mercosur pueda negociar más con otras regiones del mundo? Pienso más en el sudeste asiático y cosas así, y quizá eventualmente termine en la irrelevancia lo de la Unión Europea. Mira, digo, empiezo por lo último. Creo que ahí Andrés puede sacar conclusiones más claras que las mías, digo, en su expertise en política. Digo, el tema está que si nosotros tenemos un Mercosur que está limitado hoy por lo ideológico, eh, cuando vos me decís Asia, ahí hay que rever cuáles serían las prioridades hoy de este bloque, que en algunos casos internamente algunos no se hablan con otros. Entonces, en mi mirada profesional, técnica o personal, te diría sí, el camino es hacia, el camino es el sudeste asiático. Digo, ¿por qué? Porque te lo dice la FAO. La FAO te dice, mira, va a estar creciendo la población mundial, ahí va a estar la clase media, o sea, mira las características que tiene. La clase media va a estar en el sudeste asiático y en África. Vas a necesitar alimentarlos y vas a necesitar darles insumos que los tiene Latinoamérica, principalmente el Mercosur. Entonces, no habría mucho que discutir, que el camino es en esos mercados. El tema es, ¿qué prevalece? ¿Lo comercial o lo ideológico? Y la primera pregunta que me hiciste respecto a la Unión Europea, que era, Pablo, Francia, termina Francia, todo, bueno, ¿no? inconscientemente no se lo saqué. No ibas a No, ser a ver, sí, yo creo que va a haber siempre algo, digo, me parece que hablando de lo ideológico y hablando de lo político que sucede acá en Argentina, cuando estamos en momentos eleccionarios donde las provincias empiezan a hacer su jugada y el sector privado también, me parece que no le escapa a Francia, digo,
Francia, cuando no estamos en campaña con Macron, era Macron y la discusión con Bolsonaro, y después fue la adenda en materia ambiental, y ahora que está la adenda ambiental injustamente planteada hacia el mundo y que Mercosur tuvo que someterse y aprobarla, también ahora hay un componente nuevo de salvaguardias que establece Francia para todos los acuerdos e incluye al Mercosur. Me parece que siempre va a haber un capítulo nuevo y un acuerdo interminable para llegar al objetivo final. Qué lujo, Marisa. Muchas No, gracias un lujo por, para mí por la tenerlos a información. ustedes acá. No, es muy difícil encontrar a alguien que explique tan claro temas complejos. No, Es un honor bueno, haberte tenido. yo creo igualmente, y por último, yo creo que tenemos tanto desde Argentina para potenciar, tenemos tanto desde el Mercosur para trabajar juntos y no separados, y creo que también Europa, la Unión Europea está dejando pasar una oportunidad que no es solamente el Mercosur, es Latinoamérica. Y me parece que si seguimos dando vueltas no estamos entendiendo que este tablero de comercio sigue teniendo como un faro a nivel global, y es Latinoamérica. Y bueno, nada, algunos los aprovechan más rápido y otros no tanto. Pero nota de esperanza. No, para nada. Seguimos trabajando. Bueno, un placer, gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a vos. Un beso a los dos. Bueno, genial escuchar a Marisa, todo lo que nos estaba comentando. Yo te quería preguntar a vos como eh, un europeólogo, quizá no muchos de nuestros oyentes sepan, pero obviamente en tu línea de trabajo académico una de las cosas que más has estudiado es la Unión Europea, y de hecho así fue como nosotros nos conocimos más de 2 décadas atrás, y después incluso di un curso con vos donde mucho era sobre la Unión Europea. Así que te quería preguntar, ¿cómo lo ves vos desde Europa? ¿Te parece que hay chance de que se efectúe el acuerdo? Bueno, es divertido que me preguntes esto, porque acá en Europa me consideran algo parecido a un escéptico. No sobre la integración regional, de eso soy un fanático, sino de las perspectivas que tiene la Unión Europea de cerrar acuerdos cuando está tan burocrática que ni funciona para adentro, menos cuando tienen que tomar decisiones hacia afuera. Y al revés, un embajador venezolano, Lucas Rincón, una vez me acusó de estar al servicio del imperialismo de Bruselas. Imaginaste vos, qué cosa salvaje, el imperialismo de Bruselas. En la época del Congo belga podía ser, en la época de la Unión Europea no. ¿Cómo veo la situación? Trabada políticamente. Marisa algunas pistas nos dio de lo que podía contar. En Francia la situación pende de un hilo, la situación política. El presidente no está claro que termine el mandato. Francia siempre fue el país más argentino de los europeos y también se nos quiere parecer en esto. Los gobiernos caen sin solución de continuidad y no hay mayorías en el Parlamento. La gran clave es qué es lo que va a pasar políticamente para destrabar la parte técnica. Porque la cuestión no es técnica, en última instancia es de confianza política. Marisa era muy clara en lo poco que significa para los mercados europeos el ingreso de bienes del Mercosur, aunque Francia es uno de los más afectados, mientras que Alemania es uno de los más beneficiados. Si me preguntas de qué depende esto, dos cosas. La parte jurídica de la judicialización que se puede hacer en caso de que haya un rechazo de un Parlamento Nacional. La parte política de la manifestación que se pueda producir en Francia en caso de que en Bruselas se apruebe este acuerdo. Esa manifestación, chalecos amarillos, incendiar autos, que es lo que hacen en París todos los días, salir los productores agropecuarios con los tractores, cortar todas las calles, que los políticos no puedan salir a la calle salvo que se comprometan a votar en contra, es un escenario posible. Y hay elecciones presidenciales dentro de un año en Francia, un año y pico, así que la política es la que decide. Si vos hablas en Bruselas no te dicen esto, te dicen que son las reglas las que deciden. Y acá te quiero hacer una distinción para cerrar. Vivíamos en un mundo que pretendíamos que se rigiese por reglas. Y estamos en un mundo en el que lo que predomina son los acuerdos. La diferencia es que las reglas tienen un tercero imparcial que adjudica en caso de conflicto. Un juez, un árbitro. Los acuerdos tienen dos partes. Y entonces la más fuerte tiene ventaja. Pero es así, es el mundo de Trump.
la Unión Europea en el mundo de reglas que ni ellos consigan cumplir porque ya no consiguen instrumentar, porque están tan bloqueados por dentro que llegamos a una negociación de un acuerdo 25 años después. Estados Unidos te ofrece una salida mucho más rápida, pero sin garantías, porque o te sometés o cuál es tu alternativa, quedás afuera. Así que esto es lo que estamos viendo, un mundo en el que Argentina trata de jugar, fíjate vos, qué interesante que sea Milei el que lo hace, a lo que pueda conseguir con reglas y a lo que pueda conseguir con acuerdos. Le va a todas. Vamos a ver cómo le va yéndole a todas cuando el problema está en los que negocian enfrente. Estados Unidos que te pide mucho y Francia que no te da nada. Sí, yo lo único que te añadiría ahí con respecto a la negociación con Estados Unidos es que hay que verla en un contexto más general y hay algo que no está en ese acuerdo que obtuvo Argentina, que es un montón de financiamiento y me parece que es parte del paquete, más Así allá de es. que no esté escrito. No es formal, pero es lo material. Bueno, esperaremos a ver si se disuelve la Unión Europea o... No hace falta, se paraliza y con eso alcanza. Gracias a Marisa, una genia que nos explicó mucho de manera simple. Bueno, gracias y hasta la próxima, Andrés. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Abrazo.